Desde Fuerza del Pueblo, César Alcántara nos visita. César es miembro de la dirección central de esa organización política y dentro de sus afanes políticos en este momento está armar lo que podría ser su candidatura o precandidatura a senador, nada más y nada menos que de acá, del Distrito Nacional. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Ustedes en Fuerza del Pueblo tienen un mecanismo interesante, que quien le interesa ser candidato a algún puesto internamente hace una inscripción, hace su trabajo interno, porque no está abierta la campaña política, y se realizan periódicamente evaluaciones de esas candidaturas. ¿Hizo César Alcántara su inscripción interna en Fuerza del Pueblo para candidato a senador del Distrito Nacional? Sí, buenos días y gracias por darnos la oportunidad. Efectivamente, nosotros en el partido tenemos un link que se le facilita a los compañeros que deseen aspirar y a través de ese link usted realiza su inscripción. Efectivamente, ahora mismo estamos en una etapa, bueno, invitamos a todos los compañeros que deseen aspirar a Fuerza del Pueblo a que se motiven y que se inscriban. Las inscripciones ya están abiertas. El link se le facilita sin ningún problema a aquellos compañeros que deseen hacerlo. En este momento, como la campaña preelectoral no está abierta, comienza en junio, los aspirantes a cargos selectivos lo que estamos haciendo es acuerdos, reuniones, contacto con la militancia y formando nuestros equipos para en su momento hacer la proclamación ya formal de la candidatura o de la precandidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Son trabajos discretos en asambleas, reuniones, con los compañeros de los barrios, de las 3 circunscripciones, y estamos en esos aprestos. Lanzamos, o no lanzamos, y no inscribimos nuestra candidatura ahora en diciembre. Entonces, realmente estamos comenzando, pero ha habido una buena acogida del proyecto. Supongo que dentro de las filas de Fuerza del Pueblo, porque no es abierta la intención. Sí, no es. Digo, la ley electoral establece diferentes mecanismos para que cada partido elija a su candidato. Uno de ellos es la elección, las primarias abiertas. Luego están las asambleas de delegados y las convenciones internas. No sabemos cómo Fuerza del Pueblo elegirá a su candidato todavía. ¿Por qué buscar una candidatura a senador, un puesto tan difícil de trabajar? Inclusive se habla de que podría Fuerza del Pueblo llegar a acuerdos políticos con miras no solamente a la candidatura a senador, sino en el Gran Santo Domingo hacer una especie de combinación y podría bailotearse alcaldía, senaduría, donde podría ir Fuerza del Pueblo encabezando la boleta, pero todo tomando como referencia el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Correcto. Fíjese, esta decisión nuestra no es una decisión personal de César Alcántara. No. Nosotros tenemos tiempo haciendo consultas con los diferentes equipos que existen en las 3 circunscripciones del Distrito Nacional y durante meses hemos venido reuniéndonos y analizando la posible coyuntura que se presentará en el 2024. Hemos analizado todos los posibles aspirantes, tanto nuestros, de Fuerza del Pueblo, como los posibles aspirantes en posibles alianzas. Pero analizando los candidatos o posibles candidatos internos de Fuerza del Pueblo y teniendo en cuenta que nosotros, César Alcántara, es un fundador de Fuerza del Pueblo, que ha estado con el compañero Leonel Fernández en todos los momentos, incluso nos fuimos del Partido de la Liberación y junto al doctor Leonel Fernández fundamos este proyecto, este partido político que hoy está muy cerca de ganar el poder en el 24. Tenemos las herramientas necesarias, que el equipo consideró que César Alcántara reúne los requisitos necesarios de aptitudes, condiciones académicas, morales, éticas y de méritos acumulados dentro del partido y en torno al compañero Leonel Fernández, y en base a eso decidimos lanzar el proyecto. Ha sido bien acogido el proyecto a lo interno de Fuerza del Pueblo, puesto que somos ampliamente conocidos y aceptados por la militancia de este partido, somos fundadores. Como ya lo he dicho, hemos estado en todas las batallas que ha librado el doctor Leonel Fernández, ahí ha estado César Alcántara, hombro con hombro. Luego, la segunda parte que usted se refiere, las candidaturas son del partido.
Lógicamente, todos tenemos que estar abiertos para cualquier decisión que el partido Fuerza del Pueblo tome con vistas a ganar las elecciones o determinado puesto. La candidatura, una precandidatura a la senaduría del distrito o cualquier candidatura es del partido. Si el partido decide que la senaduría del distrito sea como candidato César Alcántara o quien entienda, nosotros estamos en disposición de aceptar las decisiones del partido, claro. Y evidentemente que para ganar se necesitan alianzas. Ya. ¿Y por qué el área legislativa también? ¿Qué visualización tiene de posibilidad de hacer algún trabajo concreto en esa área del Congreso Nacional? Muy buena observación. El legislador en este país tiene una función importante. Quizá el primer poder del Estado es el poder legislativo. Si nosotros no tuviéramos un poder legislativo fuerte, como debe tenerlo toda democracia, muchas situaciones pudieran evitarse. En el Congreso es que se legisla. Las funciones del legislador están establecidas en el artículo 76 y siguiente de la Constitución. Tienen muchas funciones. Entre ellas, bueno, la más elemental y más simple es aprobar las leyes. Pero las leyes son los instrumentos a través de los cuales se gobierna una nación. Y se crean leyes positivas y leyes que, aunque tienen una finalidad positiva, cuando se aplican en la práctica, la finalidad resulta negativa. Toda ley en principio es positiva. Lógico, toda ley, por eso se aprueba, porque se presume que es positiva. Pero no todas las leyes tienen el beneficio que uno espera. Nosotros tenemos muchas inquietudes legislativas, muchas que las vamos a presentar en su momento. Nosotros, César Alcántara, es un fiel defensor, por ejemplo, de los trabajadores. Con César Alcántara en el Congreso, usted puede estar seguro que los derechos adquiridos de los trabajadores no serán tocados. Y aquí hay sectores que están promoviendo una modificación al Código de Trabajo, precisamente porque entienden que hay ciertos derechos adquiridos que perjudican a ciertas empresas o a las grandes empresas. ¿Y es cómodo o viable, práctico para una empresa mediana, pequeña, ajustarse a los compromisos que implica trabajar en base a el esquema que tiene el Código Laboral? Bueno. No sé si eres empresario. No, yo soy abogado, político. Pero ese esquema para el empresario, desde el punto de vista del empresario, económicamente, con la realidad de nuestro desarrollo económico, ¿es viable? Fíjese, se ha vendido la idea de que, por ejemplo, la cesantía, que es uno de los derechos adquiridos fundamentales del trabajador y contra el cual se han enfilado y se enfilan todavía ciertas intenciones de suprimirlo o de cambiarlo por lo que se llama un seguro de desempleo. Se habla de cambiarlo. Cambiarlo por un seguro de desempleo. ¿Qué es la cesantía? La cesantía no es más que una proporción del salario que el patrono debe reservar todos los meses para cuando ese trabajador requiera de esa, vamos a decirle, de esa bonificación. Si son 10 trabajadores, reservar mensualmente la proporción que le corresponde. De 10, sí, exacto. Entonces, es decir, la cesantía la produce el mismo trabajador. O mejor dicho, el trabajador termina produciéndolo todo, incluso el beneficio del dueño de la empresa, porque el trabajador lo produce todo. Evidentemente. Lógico, todo lo que produce una empresa lo produce el trabajador. El dueño de la empresa aporta el capital, sea el capital constante, que son los medios de producción, o el capital variable, que es la fuerza de trabajo. Sí, pero me gustaría, Alcántara, que te vayas a la práctica, a la realidad, cuando eso se implementa, cuando empieza esa relación, cuando también está el aspecto de la tesorería de la seguridad social, el aspecto de la liquidación de beneficios a final de año, el aspecto de algo hermoso que se llama el anticipo, para mí anacrónico eso. Claro que sí. Claro increíble. Sí. Ahí yo estoy de acuerdo con entonces, el anticipo cuando es un tú tienes ese paquete de responsabilidades como empresario, por eso te digo, ¿es viable a tu modo de ver? ¿Se ajusta, práctico, cómodo? Fíjense, si la empresa, como yo le digo, aparta esa proporción mensual, no tendría problema. Al final, cuando deba entregar esa bonificación o esa regalía, vamos a decir, lo que es la cesantía.
¿Qué sucede muchas veces? Que quizá la empresa no está lo suficientemente organizada, no lleva un régimen contable estricto y al final debe desembolsar una cantidad de dinero que no tiene, pero que debió tener reservada. Ya, el pagar un ITEVIS de una factura que no te han pagado, pueden durar 4 meses para pagártela, sí, bueno, y debes pagarlo también. Sí, ya es una normalidad del sistema tributario. Pero se suma al paquete, por eso decía que es un paquete del esquema como funcionan las empresas en República Dominicana. Sí. Pero en todo caso, el señor Gregory, y de todos modos, hay que tener mucho cuidado cuando usted va a suprimir derechos fundamentales que van en beneficio de los trabajadores. Porque hay que saber que esta es una economía donde el salario más bajo de la región de América Latina lo tenemos nosotros, 205 a 300 dólares mensual. Costa Rica tiene un salario 3 veces por encima de nosotros. Entonces, una economía con un régimen salarial tan precario, donde la fuerza de trabajo vale tan poco, donde se paga tan poco por el trabajo, los pocos derechos que tiene la clase trabajadora hay que pensar muy bien, con mucho cuidado, cómo se le puede afectar. No estamos de acuerdo en que se afecte el sector empresarial, lógicamente. No estamos de acuerdo porque el sector empresarial es que aporta el capital, muy bien, y pone el hombre a trabajar, compra la fuerza de trabajo. Pero el trabajador necesita cierta protección, y más en una economía con unos salarios y unos niveles tan bajos. Entonces eso es lo que nosotros, como legislador, nosotros velaríamos porque los derechos de los trabajadores no sean de ninguna manera afectados, o si lo fueran, que fuera de la manera menos dañina posible. Pero también está, por ejemplo, No tendría que ser dañino, porque existe lo que, sin aportar ideas, sí. Bueno, mi papel no es aportar ideas en ese sentido, pero hay lo que hablamos, lo del seguro de cesación, un seguro de que si alguien pierde un trabajo, pueda sostenerse esa persona, no quede desprovista en ningún momento de recibir mensualmente un aporte económico que sustituya su sueldo mientras esté desempleado. Sí, el llamado seguro de desempleo. Correcto. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención, porque eso es simplemente, en breves palabras, es crear una especie de administradora de riesgo de cesantía, ¿cómo se llama en otros países? Usted enviaría al trabajador a litigar con una administradora de riesgo de cesantía. Con la experiencia que tenemos con las administradoras de riesgos laborales y con la administradora de fondos de pensiones, decirle a un trabajador que para recibir lo que hoy recibe como cesantía en un solo pago, decir que lo va a litigar, a tratar de obtenerlo a través de una negociación con una administradora de riesgo de cesantía, es decir, es llevar al trabajador, mejor dicho, a una situación de inseguridad. Porque lo que existe en otros países donde está establecido eso es que el trabajador recibe una cuota fija mensual, pero durante 4 o 5 meses, y debe cumplir una serie de requisitos, entre los cuales le puedo mencionar lo siguiente. En Estados Unidos funciona eso muy bien y no hay litigio. Eso es una aplicación formal, normal y inmediatamente se recibe. En Estados Unidos funciona de esa manera, pero en los países de América Latina donde tenemos administradora de fondos de cesantía no funciona de esa manera. Un primer requisito que usted debe tener es tener una certificación de su empleador de que usted está desempleado. No hay que aplicar ese mecanismo como único. ¿Y por qué buscar un mecanismo que vaya en contra del trabajador? ¿No debe ser? Bueno, pudiera buscarse un mecanismo que no lo perjudique. Y estamos de acuerdo. Evidentemente. Pero la pregunta original que usted me dice, ¿por qué usted aspira a legislar? Bueno, una de las razones es esa. Tratar de velar porque aquellos proyectos de leyes que se sometan no vayan en contra de los trabajadores o de los sectores sociales más vulnerables. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que se reduzca la licencia pre y postnatal, que se reduzca de 14 semanas a menos, como hay sectores que entienden que debe reducirse, que la licencia pre y postnatal, el plazo es muy largo, de 14 semanas. Hay quienes entienden que debe incluso dársele un plazo quizá igual o menor al hombre, para que cuide junto con la mujer, su hijo, su familia. No, pero aquí hay quienes están pensando que 14 semanas de licencia es demasiado para la mujer. Pero le estoy hablando de eso en cuanto a los derechos de los trabajadores. Pero ahí tenemos algo que trataba el querido amigo Carlos Peña, la ley de fideicomiso.
Las leyes afectan a toda la comunidad. Y una de las características que tienen los legisladores es que no pueden aprobar leyes para beneficiar a su comunidad de manera exclusiva. Yo como senador del distrito no puedo legislar exclusivamente para los residentes del distrito, porque las leyes son de aplicación general, se aplica a toda la población. Entonces, en el Congreso es que se discuten y se aprueben las leyes que lo afectan a usted, me afectan a mí y afectan a la sociedad. No solo la ley de fideicomiso, de fideicomisos, los préstamos, los endeudamientos. Este es un país que coge 100 millones de prestados hasta para pintar las calles, para poner semáforos. Y un país que coge dinero prestado hasta para señalizar las calles, para pintar. O sea, eso es imposible. Un préstamo de 100, 500 millones de dólares se paga en 10, 15, 20, 40 o 50 años. Entonces, para eso están los legisladores. Pero aquí se intentó privatizar el oncológico, que fue uno de los primeros golpes que este gobierno quiso darle a la población. Y ese hospital no se privatizó, y ya estaba el contrato de privatización hecho, por el testimonio de una legisladora que es sobreviviente de cáncer. Si no, hoy el oncológico estuviera privatizado. Entonces, para eso, para evitar esas cosas, es que César Alcántara quiere llegar al Congreso Nacional para legislar en beneficio de la población, no solo del distrito, sino de la población. Esa es una de las motivaciones que nos lleva a aspirar a legislador. Muchas veces cuando el incumbente asume el cargo, sea en el Congreso Nacional, sea en la municipalidad, su impronta aplicada y cuando pasa su tiempo se mira que fue muy diferente a lo que había propuesto. Bueno, eso es cierto. Me imagino que usted lo dice por la actual senadora del Distrito Nacional. Imposible, en modo alguno, porque estoy hablando del sistema. Por eso hablé inclusive de municipalidad. Bueno. O sea, es la historia que hemos visto de los candidatos, incluyendo a presidenciales. Eso es cierto. La señora senadora por el Distrito Nacional ha sido una de las decepciones más grandes que nos hemos llevado los residentes en el distrito, quienes votaron por ella. Porque esa señora tenía un discurso, así como usted dice, en contra de los préstamos, se opuso a Punta Catalina, entre otras cosas. Bueno, pues la población del distrito le compró el discurso y la votó favorablemente. Pues resulta que la senadora del distrito hoy, no hay préstamo que el gobierno someta al Congreso que no lo apruebe. Fuerza del Pueblo no aprueba préstamos. Pero además, déjeme decirle algo más. En cuanto a Punta Catalina, que se oponía a Punta Catalina, hoy no solamente la favorece, sino que favorece que se fideicomise a Punta Catalina. Es decir, que lo que era negativo ayer, hoy resulta tan bueno que ella como legisladora entiende que ese bien del Estado se le debe dar en administración al sector privado. Mi observación yo la hacía por la clase política, por los candidatos, no por una persona en específico. Correcto. Entiendo tu posición porque está buscando el cargo que hoy hay un senador, en este caso una senadora que lo ocupa, pero la pregunta iba básicamente en el mundo de la vida política, del género político, que muchas veces hace compromisos en todos los aspectos, municipal, repito, y congresual. Sí. Y entonces queda la decepción del votante. Luego dice, oye, voté por X persona en X municipio, en X provincia, y me falló. Sí. Entonces, hago eso como observación. Pasa mucho esa situación. Y usted tiene toda la razón. Cuando se hacen compromisos, por eso le preguntaba, y vuelvo a Peña. Peña, estás diciendo a Carlos Peña, está diciendo que quiere sustituir las ARS y las AFP, pero ¿cuál es la oferta en lugar de esas dos figuras? Sí. Entonces, él hizo una propuesta concreta, que uno espera que el político le prometa algo realizable al ciudadano para uno confiar en él. Claro, claro. Fíjense, en cuanto a ese punto, las AFP y las ARS, ese es un tema que la sociedad dominicana tendrá que abordarlo en su momento. Porque aquí antes no existían AFP ni ARS. Y hay países donde no hay AFP y ARS y hay seguridad social. Sí. Entonces aquí se ha querido vender la idea que para que haya seguridad social tiene que haber AFP y ARS.
y aquellos países que no la tienen y tienen seguridad social. ¿Qué han hecho? Exacto. Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos que analizar, la sociedad dominicana en su momento, porque por ese camino los dominicanos nunca tendremos seguridad social, porque eso no se hizo para dar seguridad social. Las AFP no están para dar pensiones, que mucha gente piensa que sí. El fin de la AFP no es dar pensiones y no la van a dar nunca. Entonces, ese tema lo podemos discutir en otro momento porque parece que el tiempo ha terminado. Ha terminado, sí. Interesante lo que planteas. César Alcántara ha estado con nosotros desde Fuerza del Pueblo y verdaderamente son puntos que hay que darles continuidad y seguimiento porque verdaderamente son temas que nos afectan a todos los ciudadanos. Gracias, César, por estar en País 2024. Gracias. Señores, hasta mañana en otra entrega similar.